Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres
Hola hermanos, buen día, que el Señor les bendiga mucho, qué bendición poder volver a encontrarnos por este medio. Bueno, seguimos con restricciones, pero las restricciones no nos detienen, no nos pueden impedir que estemos en comunión, que estemos juntos, que participemos, que estemos en la presencia del Señor y sobre todo hoy, día domingo, día que el Señor apartó para que reposemos, para que descansemos de nuestras actividades, pero para que estemos con Él y para que estemos en comunión con la familia de la fe, con los hermanos, con la familia. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Quería compartir con ustedes en este día algunas palabras del Salmo 31, versículo 21, dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y realmente el Señor escucha nuestro clamor, escucha cada oración, escucha cada palabra que nosotros emitimos dirigida hacia Él. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, nuestro corazón, sus oídos están atentos. Nada escapa a su conocimiento y a su propósito. Y me gusta cómo termina este salmo, dice el versículo 24: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Nunca Dios nos ha pedido algo sin darnos los recursos. Y acá el Señor nos dice: esfuércense, esfuércense. Todos ustedes que esperan en el Señor, que esperan en Jehová, esfuércense y tome aliento vuestro corazón. Personalmente he tenido esta experiencia y creo que es así. Todas las veces que necesité ser fortalecido, ser renovado, he ido a la presencia del Señor y el Espíritu Santo me ha renovado, me ha fortalecido, me ha dado visión. Por eso qué importante que en este día, hermano, no dejes de apartar el tiempo para escuchar su palabra, para ir vos a su palabra, para clamar, levantar tu clamor al Señor, ¿no? Estar con Él, pasar este tiempo con Él, ¿no? Bendecirle a Él, exaltarle a Él, a través de las canciones poder alabarle, bendecir su nombre y tener esta experiencia de ser renovados, ¿sí? Él nos pide: esfuércense, pero de Él viene la fuerza, de Él viene la renovación, y eso lo obtenemos cuando vamos a su presencia con un corazón dispuesto, con un corazón rendido. Así que en este día, en esta mañana o en esta tarde, que el Señor te bendiga y que disfrutes de este tiempo alabando, bendiciendo, exaltando su nombre y también recibiendo de Él para este día y para esta semana. Que el Señor les bendiga mucho. Buen día o buenas tardes, depende de quién lo vea, en qué momento vean este video. Es para informarles que nosotros como pareja y como familia estamos bien, y es un gusto también comunicarnos por este medio. Y aparte de estos saludos, queríamos expresarles a ustedes que Carlos y Liliana continúan en su periodo de vacaciones hasta el mes de julio, o sea que todo este mes de junio ellos continúan con su periodo de vacaciones. Era para informar esta situación y bueno, a medida que surjan nuevas comunicaciones con respecto a las reuniones, si siguen virtual o no, estén al tanto de todas las informaciones que se dan a través del informe de la iglesia. Queremos saludarlos a todos y decirle que nos sigamos manteniendo en oración unos por otros y que podamos orar también por nuestros pastores en este tiempo de descanso y seguir manteniendo la comunión a través de estas redes sociales y orar unos por otros. Así que les mandamos un gran abrazo, un gran beso a todos y nos vamos viendo en la medida que podamos hasta que nos podamos volver a encontrar, pero sí podemos comunicarnos a través de los teléfonos. Así que un beso muy grande a todos los hermanos y hermanas de la congregación. Bendiciones, hermanos, para todos.
Ven a este lugar, ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida,
llena hoy mi vida. Alguien se lo dice una vez más este día. Ven a ese lugar, ven a este lugar, iglesia, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida. Una vez más, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar, llena hoy mi vida. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor por este tiempo. Qué bueno que es alabarle, bendecir su nombre, acercarnos a su presencia. Él está siempre dispuesto y esperándonos a cada uno de nosotros. Quería compartir con ustedes, hermanos, algo que el Señor me ha estado hablando en este último tiempo. Dice ahí Jeremías 29:13, dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Esta palabra es preciosa, es algo que Dios le está diciendo a Jeremías para transmitirle al pueblo. Y dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y yo me preguntaba, ¿cómo estoy buscando al Señor en este tiempo? ¿Cómo estoy yendo a su presencia, ¿no? ¿Qué calidad de tiempo, qué calidad de encuentro tengo con Él? Vieron que hay encuentros con amigos, con personas que son fugaces. Uno se cruza por alguna razón, le pide alguna herramienta o charla algo cortito, ¿no? Y nos despedimos enseguida. Pero diferente es cuando nos encontramos con un amigo, ¿sí? Con un familiar o con alguien que estimamos mucho y detenemos lo que estamos haciendo, nos sentamos, ¿no? Y pasamos tiempo de calidad, prestamos atención a lo que nos cuenta, ¿no? Podemos abrir nuestro corazón y la otra persona, nosotros percibimos que le interesa lo que le estamos contando. Yo me quedé pensando en esto, ¿qué calidad de búsqueda tengo del Señor? ¿Cómo es mi actitud? Y en este sentido, ¿qué corazón tengo para con el Señor? Acá dice Dios, me buscarán, ¿no? Dice, me buscarán y me hallarán. Pero dice, porque me buscarán de todo corazón, ¿no? Y me quedé pensando en esto. ¿Realmente está todo mi corazón comprometido cuando aparto el tiempo, cuando voy al Señor, cuando tomo la Biblia y voy a su palabra, cuando paso tiempo en oración? ¿Es un tiempo de calidad o es un trámite, es algo fugaz, es algo pasajero, es algo para cumplir, es algo como para sentirme bien conmigo mismo? Realmente es una experiencia que me edifica, que me hace crecer. Bueno, quería compartir con ustedes y me acordaba lo que Jesús vivió con los discípulos. Dice ahí Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y hay algo que me llamó mucho la atención de Jesús
cuando caminaba con los discípulos, y tiene que ver precisamente con este momento, cuando el Señor llamó a los discípulos. Muchas veces hemos usado este texto para hacer énfasis en el servicio, ¿no? En los ministerios, en los dones. Dios llamó a los discípulos y les envió a hacer cosas, ¿no? Pero me quedé pensando en esto. Primero, dice acá que Él subió al monte y llamó a los que Él quiso, ¿no? ¿Y para qué subía Jesús al monte? Me gusta tener en mi Biblia un papel donde tengo muchísimos textos bíblicos que describen y muestran todas las veces que Jesús oraba. Y precisamente tiene que ver con esto. Cuando Jesús subía al monte era para estar con el Padre, era para orar, para buscarlo en oración, para tener intimidad. Y dice que acá Jesús subió al monte, ¿no? ¿Para qué? No para tener una linda vista panorámica del lugar, como muchas veces hacemos acá, nosotros que vivimos en un lugar de montañas. No, Él subía para orar. Y dice que Él subió para buscar, para tener intimidad. ¿Y por qué? Para poder apartarse de todo lo que interrumpía esa comunión. Cuando leemos los evangelios vamos a ver que en la medida que Jesús fue avanzando en su ministerio acá en la tierra, la gente le empezó a seguir, lo empezó a buscar, la gente se juntaba para pedir de Él ayuda, sanidad, ¿no? Para escuchar sus palabras. Así que Él tenía que apartarse. Y dice en este momento que Él subió al monte, se apartó a un lugar de intimidad con los discípulos, ¿no? Dice, para tener tiempo de calidad, ¿no? Llamó así a los que Él quiso. ¿Y para qué los llamó? ¿Para enviarles? Sí, pero dice acá la palabra que les llamó. Primeramente estableció a 12, versículo 14, para que estuviesen con Él. Todas las necesidades de las personas, el plan de Dios, el propósito de Dios era importante, pero Jesús sabía que era tremendamente importante y valioso el tiempo de intimidad con los discípulos, con aquellos que iban a continuar su ministerio acá en la tierra, con aquellos que Dios iba a usar para establecer la iglesia y el testimonio de salvación en esta tierra. Tiempo de calidad. Dice que los llamó para que estuviesen con Él. 3 años estuvieron y caminaron juntos y tuvieron muchos momentos de intimidad. No solamente los convocó para hacer tareas, para cumplir servicios, actividades. Los llamó para tener tiempo de calidad y de intimidad. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Qué importante no perder de vista esto tan importante, tan valioso, no solamente para el reino de Dios, tan valioso para mí, para mi vida espiritual, para mi formación, para mi crecimiento, ¿no? Para mi salud espiritual, estar con Él, estar en intimidad con Él, ¿no? Y hay un texto precioso. Dice Lucas, capítulo 9. Dice Lucas, capítulo 9, versículo 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos. Nuevamente destacamos esto. Dice que Jesús estaba aparte. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Dice el versículo 18 del capítulo 9 de Lucas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte de la multitud, aparte de sus responsabilidades, aparte de su familia, aparte de todo lo que tenían que atender, aparte de todo lo que les rodeaba, Jesús oraba, ¿no? Dice, estaban con Él los discípulos. En ese tiempo de intimidad con el Padre y con los discípulos, orando al Padre. Dice que Jesús le preguntó, ¿no? Diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? ¿Alguna vez preguntaste, che, qué dicen los vecinos de mi vida?
¿Qué piensan de mí? ¿No? Bueno, había bastante movimiento y se hablaba bastante en ese momento de lo que estaba sucediendo con Jesús, a través de Jesús, en la comunidad. Y Jesús les pregunta: muchachos, ¿qué dicen las personas de mí? Y me gusta mucho cómo lo relata Mateo, allí en el capítulo 16. Quiero retomar esta situación, esta historia, allí en el capítulo 16 de Mateo. Versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿no?, preguntó a sus discípulos. Lucas nos dice que estaban aparte orando en esa región, en la región de Cesarea de Filipo, ¿no? Estaban aparte orando. Y dice que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen las personas de mí? Dice acá Mateo 16, versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, y algunos piensan que sos alguno de los profetas, ¿no? La opinión de la gente. No tenían mucha claridad de quién era Jesús, ¿no? Experimentaban y veían milagros, disfrutaban de sus enseñanzas, ¿no? Pero no tenían mucha claridad acerca de quién era Jesús. Entonces Jesús abre la pregunta y les pregunta a los discípulos, dice allí el versículo 14, versículo 15, dice Jesús: ¿y ustedes y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, me imagino Pedro impulsivo, eufórico en ese momento, ganándole la respuesta a los otros discípulos. Dice allí el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiero recordar dónde estaban. Estaban en un lugar apartado con Jesús, orando al Padre, teniendo tiempo de calidad entre ellos y en la presencia de Dios. Y Pedro le dice, Jesús le pregunta: ¿y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No? ¿Qué sucede cuando nos apartamos para tener intimidad con Dios? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida, en el ambiente, cuando nos apartamos para tener intimidad con Dios? Así como lo hicieron los discípulos con Jesús, que buscaron un lugar apartado, en quietud, quizás con algo de silencio, ¿no? Pero lejos del ruido de la sociedad, lejos del ruido de la vida, ¿no? Estaban allí buscando. ¿Qué sucede cuando nos apartamos para tener intimidad con Dios? ¿No? Bueno, precisamente este pasaje, este texto, esta experiencia que tuvieron, refleja claramente qué es lo que pasa cuando tenemos intimidad, cuando tenemos una búsqueda, cuando buscamos a Dios de todo corazón, como dice Dios ahí en Jeremías, ¿no? Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Bueno, este texto refleja esto. Dice ahí el versículo 14, dice: y ellos dijeron, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y me quedé pensando en esto. Las personas que no tienen tiempo de calidad, que no tienen una búsqueda de todo corazón, que no pasan tiempo de intimidad buscando al Señor, no tienen claridad en su visión, ¿no?
Las personas que no tienen intimidad con Dios no tienen claridad sobre las cosas. Ahí vemos que a pesar de que Jesús hacía milagros, a pesar de que Jesús les hablaba la verdad, la revelación del Padre, vemos que las personas no tenían claridad acerca de quién era Jesús. Esto sigue sucediendo hoy en día y muchas veces sucede entre nosotros. No tenemos claridad quién es realmente Jesús, cuál es su plan, su propósito con nuestra vida, para qué estamos en la iglesia, cuál es el rol y la función de la iglesia en este tiempo, no en el que estábamos acostumbrados a transitar, a congregarnos. No hay claridad. ¿Por qué? Porque no hay intimidad, porque no hay una búsqueda profunda, seria, comprometida de la presencia de Dios, una búsqueda genuina y profunda del Señor en nuestra vida personal. Las personas que no tienen intimidad con Dios no tienen claridad sobre las cosas. Esto me hizo acordar, hace mucho tiempo atrás, había una chica ahí en un grupo de jóvenes que de pronto se enamoró de otro joven que él en realidad estaba comprometido con otra chica, ¿no? Y fue a pedir consejo. ¿Qué hacía con lo que ella sentía? ¿Qué hacía con lo que le estaba pasando, ¿no? Y me acuerdo que una mujer grande, una hermana madura, entre comillas, su consejo fue, bueno, pero tenés que luchar por él, ¿no? Y me quedé pensando en esa situación. No podemos nosotros, ¿no? Aconsejar, no podemos nosotros ayudar a alguien, ¿no? Dar un consejo preciso, alineado con la voluntad de Dios, si nosotros no hemos pasado tiempo en la presencia de Dios, ¿no? Y me dio tristeza acordarme de esa situación, ¿no? Porque a veces el consejo que damos, ¿no? Es en la carne, es humano, es natural y está lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito de Dios, ¿no? Las personas que no tienen intimidad con Dios, no tienen claridad sobre las cosas, erran ellos y hacen errar a los demás, ¿no? Como le pasó a las multitudes de ese tiempo que no tenían claridad de quién era Jesús, como le pasó a esta hermana dando un consejo errado, ¿no? Dice el versículo 16, entonces, respondiendo Pedro, ¿sí? El versículo 15 dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué diferencia, ¿no?, entre las personas que no tienen intimidad con Dios y en aquellos que pagaban el precio, en aquellos que dejaron sus familias, dejaron su trabajo, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús a ese lugar de intimidad para estar con el Padre, para estar en oración, para tener comunión entre ellos, ¿no? Dice que Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? ¿Qué diferencia entre las personas que no tienen intimidad con Dios, que no tienen una búsqueda genuina, con un corazón comprometido, ¿no?, de aquellos que han rendido su corazón, que saben apartar el tiempo, que saben pagar el precio de dejar los ruidos de nuestra vida, los quehaceres, ¿no?, y apartamos el tiempo para tener una relación de calidad, un encuentro de calidad, no un encuentro esporádico, pasajero, religioso, para cumplir, quizás para calmar, ¿no?, esa voz interior que dice, no estás buscando al Señor, ¿no? Qué diferencia cuando rendimos nuestro corazón.
Y esto es lo que reflejó la actitud, por lo menos, de Pedro, que fue el que apresuradamente respondió: Señor, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? La respuesta de Pedro no fue fruto de su conocimiento, no era algo que él había leído en los libros, no era algo que le habían enseñado. Dice acá el versículo 17, dice que entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, bienaventurado, porque bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Has tenido esta experiencia de ir a la presencia de Dios y que Él te revele algo que está en su corazón? Que Él te muestre, que Él traiga luz sobre lo que estás viviendo, sobre aquellas decisiones que necesitas tomar. ¿Has tenido esta experiencia de recibir la revelación, la guía, la dirección precisa, acertada, ¿no? Por ir a la presencia de Dios? Precisamente esto fue lo que experimentó Pedro. Por un lado tenemos a las personas que no distinguían ni siquiera quién era Jesús. Por otro lado tenemos a Pedro y a los discípulos que tenían la revelación clara, precisa. ¿Quién era Él? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era el propósito? Y aunque quizás no entendieron todo el propósito de Dios en ese momento, pero permanecieron ahí porque sabían que Él era el Hijo de Dios, ¿no? La respuesta de Pedro no era fruto de su conocimiento, era la consecuencia, ¿sí? Era la consecuencia de haber seguido a Jesús, a pasar tiempo de calidad, buscando al Padre en intimidad. ¿Cuál es la respuesta tuya cuando te piden un consejo, cuando te piden una opinión, cuando te ves en alguna situación y tenés que dar tu visión, tu perspectiva, tu opinión? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu criterio? Acá nos enseña Jesús que la declaración de Pedro en ese momento no era el producto, no era el fruto de haber estudiado, de conocer, no era una enseñanza de hombres, no. Era el fruto, era la consecuencia de haber estado en intimidad, ¿no? Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, le dijo Jesús. Bienaventurado eres, ¿no? Más que feliz, dice. No te lo reveló ni carne ni sangre, le dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. El valor, la importancia personal, ¿no? Cuando tenemos el hábito de buscar en intimidad, de tener tiempo de calidad, de buscar al Señor de todo corazón, tenemos esta experiencia de tener visión, de tener dirección de parte de Dios. Me acordaba también de Simeón y de Ana. Léanlo por favor después, Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38. Simeón, un hombre justo que esperaba la manifestación del reino de Dios. Como un hombre se encuentra con un bebé y reconoce que era el Mesías. Había intimidad con Dios y por eso el Espíritu Santo, que dice la palabra que reposaba sobre él, le dio testimonio, le dio claridad, revelación. ¿Cómo puede ser que una ancianita como Ana, que permanecía en el templo orando, cuando vio al bebé daba testimonio y glorificaba a Dios de que ese bebé era el Mesías, tan anhelado, tan esperado? ¿Cómo estas personas tenían ese discernimiento, esa claridad? Porque buscaban a Dios de todo corazón, porque tenían tiempo de calidad con el Señor, porque estaban pagando el precio, ¿no? De apartar, de dejar cosas de su vida seguramente, ¿no?
de ordenar en otros casos para poder tener tiempo de calidad. Simeón, Ana, Pedro, los discípulos. Y después, si seguimos leyendo, ¿cuántos hermanos nuestros, discípulos del Señor, recibieron revelación, dirección, fueron librados del error, fueron encauzados en el centro de la voluntad de Dios por buscar a Dios de todo corazón y tener intimidad, tener tiempo de calidad con el Maestro, con el Señor, con el Hijo del Dios viviente? ¡Qué tremendo! Cuando pasamos tiempo de calidad y tenemos intimidad en la presencia de Dios, no solamente tenemos claridad, no solamente tenemos una opinión, un consejo acertado, ¿no? Un consejo alineado con la voluntad de Dios. No solamente sucede eso, también dice acá la palabra que recibimos información acerca de nuestra vida y de nuestros planes y del propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice allí Mateo, en el mismo texto que estamos leyendo. Dice, el versículo 17 dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué dice el versículo 18? Y yo te digo que tú eres Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Saben que Simón significa junco? Y el junco es una planta flexible. De hecho, cuando crece, muchas veces después se empieza a inclinar. El junco es movido por el viento, por el agua. Es algo débil, endeble. Pero Jesús le dice, Simón, yo te digo que ahora vos sos Pedro. Pedro significa piedra, algo firme, algo estable, ¿no? Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando buscamos, cuando tenemos intimidad con Él, ¿no? Dios habla a nuestro corazón y Él nos revela quiénes somos realmente y cuáles son sus planes para nosotros, cuál es su propósito, cuál es su voluntad para nuestra vida. No solamente nuestro consejo, nuestro criterio, nuestra opinión se alinea con la voluntad de Dios, con el criterio de Dios, sino que también Dios nos revela cuál es su plan, su propósito para nuestra vida. A veces pienso que todavía seguimos estando en esta tierra, ¿no? Como ovejas sin pastor. A veces cuando preguntamos y pedimos opinión sobre algunos asuntos, sobre algunos temas que están sucediendo, ¿no? Y nos encontramos con opiniones tan distorsionadas, con visiones tan erradas de la voluntad de Dios, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que no hemos pagado el precio, con que no visitamos la presencia de Dios en intimidad, no tenemos un corazón rendido a Dios y necesitamos pagar este precio, necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Y ahí Jesús le dice, ¿no? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es tremendo. Yo no sé, la verdad que no me imagino esa situación, no me imagino con total claridad, ¿no? Esa situación, pero la cara de Pedro al recibir este mensaje, él que seguramente más de una vez se veía débil, impetuoso, arrebatado, que Jesús, el Hijo de Dios, le diga, Pedro, bienaventurado eres, ¿no? Esto que estás diciendo te lo reveló el Padre, y también te digo que con tu vida voy a hacer esto, esto y esto. Qué precioso. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando pagamos el precio, no solamente tenemos un consejo, un criterio alineado con la voluntad de Dios, también tenemos la revelación de los planes, del propósito de Dios. Quiero terminar contándoles una breve experiencia que tuve
hace algún tiempo atrás. Una persona que llegó a mi casa, que me visitó, resultó ser un hermano, yo no lo conocía, y empezamos a charlar, a compartir, y bueno, tuvimos un tiempo de compartir juntos. Después quedó el contacto telefónico. Él me llamó una vuelta, charlamos un poco, él me compartió una palabra, yo le compartí una palabra, y después pasaron algunos meses y un día me vuelve a llamar este hermano, me vuelve a llamar y me dice: Andrés, te llamo no solamente para saber cómo estás, te llamo para saber si tenés una palabra para compartirme. Y en ese momento empecé a balbucear, a tartamudear, porque realmente no tenía nada para compartirle. Y no quería recitarle un versículo bíblico. De hecho, creo que ese día ni siquiera había leído la Biblia, ¿no? Ni siquiera había ido a la palabra. Y me quedé frustrado, me quedé mal, pero fue la situación que el Espíritu Santo usó para recordarme la importancia de ir diariamente con un corazón rendido a tener intimidad con mi Maestro, con mi Señor. Ir al monte, así como lo hicieron los discípulos, y pasar tiempo de calidad con Él. Hermano, quiero animarte y quiero desafiarte que en este tiempo puedas alinear tu vida, puedas pagar el precio y apartar el tiempo, un tiempo de calidad, no que sea algo esporádico, algo fugaz, no que sea un trámite a las apuradas, que pueda ser tiempo de calidad, que puedas pasar tiempo de intimidad y de calidad con tu Señor, con tu amado Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, tu presencia nos está esperando. Tus brazos están abiertos y yo estoy convencido de que vos querés hablarnos. No solamente querés transformar nuestra vida, moldearnos a tu imagen, querés tener conversaciones con nosotros, querés hablarnos, hablar a nuestro corazón, enseñarnos, pasar tiempo, como lo hiciste con los discípulos. Yo sé que ese es tu deseo, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener esta experiencia, a poder vivir, Señor, en intimidad, a que nuestra amistad con vos, nuestra relación con vos, sea tan fluida, tan genuina, Señor, que nuestra manera de vivir pueda impactar esta sociedad, este mundo, nuestra familia. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos esta semana empezar a vivir tiempo de calidad, de intimidad con el Señor de señores, con vos. Muchas gracias, Jesús. Te bendecimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Realmente anhelo que el Señor les bendiga, que la presencia del Señor pueda visitar cada casa, cada hogar, cada persona que ha apartado este tiempo para buscar al Señor. Queremos también compartir con ustedes que, nos seguimos reencontrando el miércoles por este medio. Recuerden que el martes Laura va a estar recibiendo los pedidos de oración y si hay algún cambio lo vamos a anunciar en el grupo de WhatsApp. Si llega a cambiar algo en estos días y habilitan las reuniones presenciales, aunque sean con un cupo limitado, vamos a estar avisando para que podamos vernos, encontrarnos físicamente y buscar y adorar juntos al Señor. Por otro lado, también queremos compartir que, Carlos y Lili mandan saludos a la congregación, no se han olvidado, pero quiero recordar esto, que estemos orando por ellos, que este tiempo que ellos han apartado para descansar, para ser renovados, para ser fortalecidos, tengámoslos en oración, acordémonos cada día por ellos, para que Dios les visite, para que sean renovados, fortalecidos, ¿sí? Oremos por sus vidas. Y con respecto a esto, quiero avisar que ellos en el mes de julio van a estar reincorporándose al ministerio visible, porque no han abandonado el ministerio, pero van a estar incorporándose al ministerio visible y van a retomar
con el contacto, con la participación en los grupos y bueno, y con la comunión entre los hermanos y el servicio que ellos nos brindan. Así que, pero antes de que termine este periodo, oremos por sus vidas. Démosles gracias a Dios por Lili, por Carlitos, bendigámoslos, tengamos tiempo de calidad orando por ellos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de
ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.